Mucho antes de que el nombre de Jesús fuese pronunciado en las áridas colinas de Galilea, ya existía una fuerza viva, silenciosa y sagrada, el Cristo interior. Esta llama, como enseñamos aquí en el canal Dios nuestro Salvador, ha sido reconocida desde tiempos antiguos por todas las culturas como la chispa divina que arde en el alma humana, esperando ser recordada. No hablamos del personaje histórico ni del mártir crucificado, sino de una conciencia elevada, de una presencia viva que no pertenece a ninguna religión, pero que todos llevamos dentro. En Dios nuestro Salvador, buscamos ayudarte a redescubrir esa verdad, alejándonos de los dogmas y acercándonos al mensaje original que Jesús vino a despertar. Porque como bien recordamos siempre en este canal, el Cristo no vino a ser adorado, sino vivido. Capítulo 1. El Cristo interno, la llama universal, que habita en el ser humano mucho antes de que el nombre de Jesús fuese pronunciado en las áridas colinas de Galilea, mucho antes de que se escribieran evangelios, se construyeran templos o se erigieran las doctrinas que hoy conforman el cristianismo institucional, ya existía una fuerza viva, profunda y silenciosa, escondida en el corazón de cada ser humano. Esta fuerza ha sido reconocida desde tiempos inmemoriales por distintas tradiciones espirituales del mundo, y aunque ha recibido nombres diversos como chispa divina, yo soy, Atman, presencia interior o espíritu del sol, todas ellas apuntan hacia una misma realidad, una dimensión más elevada de la conciencia humana que permanece latente, esperando ser descubierta. En la tradición occidental, el nombre más conocido para esta fuerza es el Cristo. Sin embargo, aquí no hablamos del personaje histórico ni del mártir crucificado por el Imperio Romano, ni siquiera del Mesías profetizado por las Escrituras judías. El Cristo al que nos referimos es mucho más antiguo que cualquier religión, más vasto que cualquier dogma y más íntimo que cualquier creencia. Es una energía universal, una expresión arquetípica del despertar espiritual, un estado de conciencia que trasciende culturas, idiomas y épocas. Es en esencia el Cristo interior, una llama que arde en el alma de cada ser humano, incluso si permanece oculta por largos periodos de olvido. Durante siglos, la figura de Jesús fue envuelta en una narrativa religiosa que, lejos de despertar al individuo, lo condicionó. Su mensaje original, orientado a provocar un despertar profundo en el ser humano, fue progresivamente reducido a un código de conducta moral y una estructura de obediencia. La voz del maestro que hablaba en parábolas fue sustituida por la de una institución que exige fe ciega. Las enseñanzas que promovían la búsqueda interior fueron transformadas en liturgias repetitivas y credos que rara vez invitan a la transformación real del individuo. Sin embargo, bajo las capas de interpretación teológica, aún subsiste un mensaje originario y potente. El Cristo no vino a ser venerado, vino a ser vivido. La esencia de la enseñanza crística no se resume en un «sígueme», sino en un «despierta». Su verdadero mensaje nunca fue fundar una religión organizada, sino recordarle al ser humano su origen divino, su identidad olvidada, su capacidad de amar incondicionalmente y vivir en plenitud. Cuando Jesús decía que el reino de Dios está dentro de nosotros, no estaba hablando en metáforas, estaba revelando una de las verdades más trascendentes jamás pronunciadas, que lo sagrado no está afuera, sino en el núcleo de nuestro propio ser. Para comprender esto, es necesario dejar atrás la idea de que el Cristo es exclusivo del cristianismo. El Cristo, como símbolo de la conciencia elevada, se encuentra en múltiples culturas bajo diferentes formas. En el antiguo Egipto, los sabios hablaban del Ba, el aspecto del alma capaz de regresar al mundo celeste tras la muerte.
En la India, las escrituras védicas afirmaban que el Atman, alma individual, no es distinto del Brahman, la conciencia absoluta. En el budismo Mahayana se habla del Tathagata-garbha, o la naturaleza búdica, presente en todos los seres. Incluso entre los pueblos originarios de América existe la noción del fuego sagrado, una energía que une el cielo y la tierra y que también habita en el corazón del hombre. El mensaje de todas estas tradiciones es coherente y profundo. La divinidad no es externa, no es lejana, ni está reservada para unos pocos elegidos. Lo sagrado habita en cada uno de nosotros. El Cristo interior no nace en Belén, ni necesita ser anunciado por ángeles o reyes magos. El verdadero nacimiento del Cristo ocurre en el interior del ser humano, en el momento en que la conciencia despierta a su verdadera naturaleza. En la tradición mística cristiana, esto fue comprendido por figuras como Meister Eckhart, quien escribió: «De nada sirve que Cristo haya nacido una vez, si no nace también en ti». Este nacimiento interno no ocurre con fanfarrias ni con milagros visibles. No hay espectáculo ni luces ni multitudes. Ocurre en el silencio, en la entrega, en ese instante íntimo donde el ego comienza a disolverse y se abre un espacio para que la luz entre. No se trata de una experiencia sobrenatural, sino de un proceso de reconocimiento. El alma recuerda lo que ha sido desde siempre, aunque lo hubiese olvidado. Y es precisamente ese olvido el que da origen al sufrimiento humano. La llamada caída no fue un castigo, ni un acto de desobediencia, como afirman ciertas teologías. Fue una pérdida de memoria, una amnesia cósmica. Al encarnar en este mundo de formas y dualidades, la conciencia original se fragmenta. El alma, al identificarse con el cuerpo, la mente, la personalidad y la historia individual, pierde de vista su luz primordial. Así nace el ego, esa construcción psicológica que se cree separada y que vive bajo el influjo del miedo, la ambición y la ilusión de control. Pero la llama divina permanece intacta, incluso en medio de la sombra. Aunque cubierta por capas de olvido, sigue ardiendo. Y un día, tarde o temprano, emite un llamado. Ese llamado no se impone, no se manifiesta con violencia ni con palabras altisonantes. Es un susurro, una vibración tenue, una nostalgia por algo que no se ha visto con los ojos, pero se reconoce en el alma. A veces aparece en una crisis, otras veces en un momento de amor tan profundo que desarma todas las defensas. Puede nacer en medio del dolor o en un instante de belleza inexplicable. Lo importante no es cómo se manifiesta, sino que despierta. Un deseo irrefrenable de regresar, de recordar, de reconectar con lo esencial. Contrario a lo que muchos creen, el Cristo no busca seguidores. No quiere fieles, ni necesita altares, ni templos. No vino al mundo a pedir devoción ciega, vino a encender una transformación. El Cristo no exige obediencia, sino conciencia. Por eso hablaba en parábolas, no para confundir, sino para activar. Porque el lenguaje simbólico habla directamente al alma, no al intelecto. Quien está listo, comprende. Quien no, sigue esperando. Señales externas mientras ignora la luz que arde en su interior. Cuando Jesús dijo: «El que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores», no hablaba desde el ego. No se posicionaba como alguien superior. Hablaba desde el estado de conciencia crística, ese espacio donde todos somos uno, donde el amor es la ley natural y donde el potencial humano se revela en toda su magnitud. No estaba diciendo «mírenme», sino «reconózcanse en mí». El Cristo es un estado del ser, no una figura, no una doctrina, no una historia del pasado. Es una frecuencia de conciencia que se manifiesta cuando alguien elige vivir desde la verdad, el amor, la compasión,
la claridad, la presencia. Cuando dejas de actuar movido por el miedo o el deseo y comienzas a actuar por propósito y amor, el Cristo se hace presente. Cuando dejas de buscar a Dios como algo separado y empiezas a expresarlo desde lo que eres, entonces el Cristo ha despertado en ti. El viaje espiritual no consiste en alcanzar algo nuevo, sino en recordar lo eterno. La iluminación no es una meta, es un redescubrimiento. Y en ese proceso el Cristo no está lejos, está aquí, ahora, esperando que lo reconozcas no como un ser externo, sino como la más profunda y verdadera expresión de tu ser. Capítulo 2. Más allá del mito, desprogramar la historia, redescubrir el mensaje, lo que se nos ha contado sobre Jesús y sobre el Cristo, es en su mayor parte una historia seleccionada. Una versión editada, filtrada y cuidadosamente adaptada para encajar dentro de los marcos sociales, políticos y religiosos de su tiempo y sobre todo de los tiempos posteriores. Si bien esa historia contiene elementos profundamente poderosos, también ha sido recortada, suavizada y en muchos aspectos domesticada. Se ha preferido entregar una narrativa que inspire obediencia, moralidad y estructura, en lugar de ofrecer el fuego vivo de una enseñanza que puede transformar al ser humano desde sus cimientos. Durante siglos, la imagen de Jesús fue consolidada en función de las necesidades de instituciones que vieron en su figura un símbolo de control, más que una invitación al despertar. La figura del Cristo se utilizó para crear jerarquías, dogmas y rituales, muchos de los cuales tenían poco o nada que ver con lo que él realmente enseñó. Lo que comenzó como una revolución espiritual, orientada hacia la libertad interior y el empoderamiento del alma, fue gradualmente convertido en una religión centrada en la obediencia, la culpa y la espera de salvación externa. Imaginemos, por un momento, que la historia religiosa que hemos heredado es como un tapiz bordado a lo largo de los siglos. A simple vista, es bello, imponente, cargado de símbolos, relatos y personajes glorificados. Pero si uno se atreve a mirar por detrás de ese tejido entre los hilos, encontrará otra imagen, más cruda, más real, quizás más incómoda, pero profundamente reveladora. Esa imagen no fue creada para el espectáculo ni para el culto. Fue tejida por aquellos que vivieron la experiencia directa del Cristo como una fuerza viva, no como un dogma. Y fue esa imagen la que con el tiempo fue censurada, marginada o simplemente silenciada. Muchas de las enseñanzas más profundas de Jesús fueron desplazadas. Se les llamó herejías, se las tachó de peligrosas, se las eliminó de los textos oficiales. Los escritos que no servían a la narrativa institucional fueron enterrados, olvidados o declarados apócrifos. De este modo, el mensaje original se redujo a una serie de ideas moralistas, mandamientos externos y promesas de salvación futura. Se dejó de hablar del Cristo vivo que habita en cada ser humano, y se comenzó a venerar a un Cristo crucificado, símbolo de sufrimiento más que de resurrección interior. La Iglesia, en lugar de despertar al alma, se convirtió en intermediaria. Se posicionó como puente exclusivo entre el ser humano y lo divino, despojando a las personas de su conexión directa con el misterio. Lo que originalmente fue una invitación a la transformación personal se volvió una religión de fórmulas, confesiones y liturgias estandarizadas. La llama viva se volvió estatua, lo dinámico se volvió rígido, lo universal se volvió exclusivo. Pero si uno mira más allá de esa historia oficial, puede redescubrir la esencia de lo que Jesús realmente enseñó. Y lo que enseñaba no era una religión. Jesús no vino a fundar iglesias, ni pidió que se le construyeran templos, ni instituyó rituales obligatorios. Su lenguaje estaba cargado de símbolos y parábolas,
no porque quisiera ocultar la verdad, sino porque comprendía que las verdades más grandes no pueden transmitirse con fórmulas directas. La verdad espiritual no puede ser enseñada, solo puede ser recordada. Por eso decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Las enseñanzas de Jesús eran puertas hacia la conciencia. No eran normas para controlar el comportamiento, sino llaves para liberar el alma. Cada frase tenía múltiples niveles de significado. Uno literal, otro moral, otro místico y uno más profundo, cósmico. Sin embargo, con el tiempo, solo se conservó la capa más superficial, la que era más fácil de controlar. Así fue como el oro alquímico de sus palabras se convirtió en ley doctrinal, y el fuego transformador de su mensaje se convirtió en una llama decorativa en los altares. Durante los primeros siglos, después de su paso por la tierra, no existía aún una Biblia oficial. Las enseñanzas circulaban en voz baja, entre personas que no se veían a sí mismas como seguidores, sino como practicantes. No se trataba de repetir palabras, sino de encarnar la experiencia. Se reunían en casas, en cuevas, en círculos pequeños donde la sabiduría era compartida de forma directa, íntima. Allí se hablaba de la transformación del alma, de la luz interior, de la divinidad presente en el ser humano. No era una fe, era una práctica viva. Con el tiempo, esas prácticas fueron perseguidas. Los que sabían fueron llamados herejes. Los textos que contenían enseñanzas profundas fueron considerados peligrosos. Muchos de ellos desaparecieron por siglos, hasta que algunos volvieron a la luz en hallazgos como el de Nag Hammadi, en Egipto, en 1945. Allí se encontró el Evangelio de Tomás, un texto que no narra milagros ni habla de la crucifixión. Solo contiene frases de Jesús, directas, desnudas, sin adornos. Una de ellas dice, si sacas lo que hay dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Esta frase, aparentemente simple, contiene una de las verdades más potentes que jamás se han dicho. No hay salvadores externos, no hay redención comprada. Todo está en ti, en tu capacidad de ver, de reconocer, de liberar lo que has escondido. La luz, la sombra, el poder, todo vive en tu interior, esperando ser mirado con verdad y responsabilidad. Otro de los grandes errores que ha sostenido la narrativa religiosa es la idea de que Jesús fue una excepción, un ser divino inalcanzable, único e irrepetible. Esta creencia, lejos de inspirar, ha limitado. Ha hecho que millones de personas se sientan indignas de su propia grandeza. Pero el mismo Jesús dijo lo contrario. El que crea en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores. No fue una metáfora, ni un acto de falsa humildad. Fue una declaración revolucionaria. Fue su manera de decir, tú también puedes. No te arrodilles ante mí, levántate y reconoce la llama que arde en ti. Cristo no fue una anomalía, fue un ejemplo. Su vida no fue una exhibición milagrosa, sino una demostración de lo que ocurre cuando el ser humano recuerda quién es. El Cristo que él encarnó no le pertenecía exclusivamente, era y sigue siendo una frecuencia a la que todos podemos acceder. Una vibración que no depende del pasado ni del futuro, sino del estado presente de conciencia. Por eso, todo esto que estás leyendo no es poesía ni filosofía hueca, es ciencia espiritual, habla de leyes reales, de mecanismos profundos del alma y del universo. La conciencia crística no es una creencia, es una realidad en todo, en el árbol, en el río, en el animal, en la brisa, en el otro, y también en ti. Pero para verla, primero debes quitar el velo del juicio,
del miedo, de la separación. Solo entonces el mundo se vuelve sagrado. Una antigua leyenda dice que antes de nacer, cada alma recibió una llama pura, eterna. Pero al encarnar, esa llama fue ocultada, enterrada bajo capas de olvido. Y se le dijo al alma: cuando estés lista recordarás. Muchos atraviesan la vida sin tocar jamás esa luz, pero quienes la sienten, aunque sea por un instante, ya no pueden volver atrás, porque una vez que el Cristo interno despierta, la vida deja de ser espera y se vuelve manifestación. Ya no es sufrimiento, sino servicio. Ya no es búsqueda, sino danza. Capítulo 3. El poder del yo soy y el secreto del nombre de Dios. Desde los albores de la humanidad, las civilizaciones más sabias han comprendido que el universo no fue creado a partir de la materia, sino a partir del sonido. No cualquier sonido, sino uno que lleva intención, conciencia, energía creativa. No un ruido mecánico, sino un verbo cargado de presencia. El universo, según estas tradiciones, respondió primero a la vibración antes que a la forma. Y no es una metáfora poética, es ciencia espiritual, confirmada hoy incluso por la física cuántica. Todo lo que existe vibra. Todo lo que vibra emite frecuencia. Y todo lo que emite frecuencia genera realidad. En el Génesis judeocristiano se dice que Dios no creó el mundo con las manos, ni con herramientas divinas. Simplemente dijo: sea la luz. Y fue la luz. Una palabra, una orden, un sonido, consciente. Ese momento marca el inicio de todo. No es una historia infantil. Es la representación simbólica de un principio universal. El verbo es creador. No describe la realidad, la decreta. Este mismo principio ha estado presente en múltiples culturas milenarias. En el antiguo Egipto, los sacerdotes sabían que los nombres eran más que etiquetas. Cada nombre verdadero guardaba una vibración precisa. Un nombre mal pronunciado podía desequilibrar, y uno bien usado podía sanar o revelar. En la India védica, los mantras eran fórmulas sonoras que no solo se repetían como oración, sino como herramientas de transformación de la mente, el cuerpo y el espíritu. Entre los mayas, ciertas palabras rituales eran consideradas tan poderosas que se creía que sostenían el cielo y equilibraban las energías cósmicas. El sonido, entonces, no solo es expresión, es arquitectura del mundo. Y el verbo, cuando se usa con conciencia, no solo comunica, crea. De entre todos los sonidos sagrados, hay uno que destaca por encima de todos. Un conjunto de palabras que no es solo una frase, ni un título, ni una oración. Es una declaración de identidad cósmica, un código que encierra el mayor de los secretos espirituales. Ese sonido es Yo Soy, el nombre que no señala a otro, sino que te refleja a ti en el libro del Éxodo. Se relata un momento en que Moisés, frente a la zarza ardiente, pregunta a la voz divina: ¿quién eres? ¿Qué nombre debo decir al pueblo? La respuesta no fue un nombre humano ni un título mítico. La voz dijo: Ehye Asher Ehye, traducido como Yo soy el que soy. Ese momento es clave, porque la divinidad no responde con un nombre externo, sino con una afirmación interna. Dios no dice soy tal o cual, ni se identifica con una figura o rol. No da un sustantivo, da un verbo, el verbo ser. Una presencia viva, sin adjetivos, sin etiquetas, sin historia. Es como si dijera: no me busques fuera, porque yo soy lo que es, y eso que soy también está en ti. Aquí comienza el verdadero misterio. Nos han enseñado que yo soy es una simple construcción gramatical, algo que decimos al presentarnos. Yo soy María, yo soy estudiante, yo soy pobre, yo soy feliz. Sin embargo, no se nos enseñó jamás el poder oculto detrás de esta fórmula.
Porque yo soy no solo describe, también declara, decreta y construye. Cada vez que pronunciamos esa frase, consciente o inconscientemente, estamos activando una vibración que moldea nuestra realidad. Al decir yo soy inútil, reforzamos una identidad que atraerá circunstancias para confirmarlo. Al decir yo soy capaz, abrimos el campo energético para que esa capacidad se manifieste. El universo no distingue entre si lo que dices es una queja o un deseo. Solo responde a lo que afirmas con certeza. Este es el secreto mejor guardado del lenguaje. El verbo ser, unido a la conciencia, es una herramienta creativa más poderosa que cualquier acción física. Es alquimia mental en estado puro. Jesús y el uso oculto del yo soy. A lo largo de los evangelios, hay un patrón que pasa desapercibido para la mayoría de los lectores. Jesús, una y otra vez, utiliza el yo soy, no como una referencia personal, sino como una activación divina. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de Abraham, yo soy. Observa que no dice Dios es, ni Él es, ni siquiera yo fui o yo seré. Siempre habla en presente eterno, desde un lugar más allá del tiempo, más allá del ego, más allá del personaje. Esto no es arrogancia, no es una manera de exaltarse como superior. Es la forma en que una conciencia despierta se reconoce a sí misma como parte de la fuente. Cuando Jesús dice, yo soy, lo hace desde la unión con la totalidad, desde el punto donde el yo humano y el yo divino se funden en uno solo. Y aquí es donde debemos comprender que su intención jamás fue monopolizar ese estado. No vino a reclamarlo como suyo exclusivamente. Vino a demostrar que tú también puedes acceder a él, que esa conciencia está disponible para todos, que tú también puedes decir yo soy y activarlo desde el alma, no desde el ego que exige, sino desde el ser que recuerda. El lenguaje como espejo de tu realidad, si las palabras crean. Entonces, el lenguaje que usas a diario es tu herramienta más poderosa. ¿O tu mayor limitación? ¿Te has detenido a observar cómo hablas de ti mismo? ¿Qué afirmas con tu lenguaje? ¿Dices cosas como, yo soy así, no puedo cambiar? ¿O afirmas, yo soy aprendizaje constante, evolución en marcha? ¿Te defines por tus errores, tus carencias, tus heridas? ¿O te declaras en crecimiento, en apertura, en transformación? La mayoría de las personas usan el yo soy sin conciencia. Lo repiten como una costumbre, sin saber que están moldeando su destino con cada frase. Por eso, comenzar a usar el yo soy con intención, claridad y alineamiento es una de las prácticas espirituales más poderosas que existen. Porque en última instancia, despertar al Cristo interior no es otra cosa que recordar quién eres. Y recordar quién eres comienza por reclamar tu ser, por hablar desde la verdad, por dejar de repetir identidades heredadas y comenzar a declarar quién estás eligiendo ser. Yo soy. No es un nombre, es una puerta, una frecuencia, un espejo que refleja la divinidad que habita en ti. Cuando lo pronuncias, con conciencia no estás invocando a un Dios lejano, estás encendiendo la llama que te conecta con todo lo que es. Así como el Cristo no está en un altar, sino en tu interior. El nombre de Dios no está en los libros, está en tus labios y espera ser recordado. Capítulo 4. El poder de reconocerte, yo soy. Como puerta de la presencia, detente un momento. Respira, sin prisa. Cierra los ojos y pronuncia en silencio, o en voz baja, esas dos palabras simples pero infinitas. Yo soy. No añadas nada más. No digas tu nombre, tu profesión, tu estado emocional. Solo yo soy ahora. Observa con atención.
¿Quién es el que habla dentro de ti? ¿Es tu cuerpo el que lo dice? ¿Tu mente racional? ¿Tu historia personal construida a partir de recuerdos, creencias, heridas? Si te mantienes en silencio un instante más, descubrirás que no es ninguna de esas capas. Quien dice «yo soy», en ti es una conciencia más antigua, más profunda, más real que todo lo demás. No tiene edad, no tiene género, no tiene forma, no te juzga, no se compara, no lucha, solo está. Siempre ha estado. Desde antes de que supieras tu nombre, desde antes de que adoptaras una identidad o un rol en esta vida. Y lo más asombroso es que seguirá estando cuando todo lo demás desaparezca. Esa es la verdadera voz del yo soy, el centro silencioso de tu ser, la presencia pura que observa, que experimenta, que recuerda. La vibración detrás del nombre en la tradición cabalística se dice que el nombre de Dios no puede ser pronunciado correctamente. El tetragramatón, IHWH, no es un conjunto de sílabas, sino una fórmula vibratoria. No es un nombre destinado a ser dicho con la lengua, sino sentido con el aliento. Es más una respiración que un sonido, más una frecuencia que una palabra. Para los sabios antiguos, cada vez que respiramos, estamos, sin saberlo, repitiendo ese nombre sagrado. El yo al inhalar, el soy al exhalar. Y si lo hacemos con atención, si lo volvemos consciente, algo se activa, el velo se rompe. El yo superficial cede ante el yo esencial. Es entonces cuando comenzamos a distinguir entre el yo programado, aquel construido por la cultura, los traumas, la educación, y el yo profundo, que ha estado esperando en silencio. La mayoría de las personas viven identificadas con un yo soy falso. Yo soy lo que tengo, yo soy lo que otros piensan de mí, yo soy mis logros, yo soy mis fracasos. Estas afirmaciones no son inocentes. Son contratos inconscientes que sellamos día a día con nuestra energía. Cuando alguien se repite «yo soy débil», no está haciendo una observación. Está moldeando su realidad, emitiendo un hechizo. Y el universo, que no distingue entre juego o seriedad, responde con precisión matemática. Amén. Por eso Jesús insistía una y otra vez en el poder de la fe, porque la fe no es esperar que algo externo ocurra, ni creer ciegamente en una divinidad lejana. La fe verdadera es la confianza total en lo que afirmas como verdad interior. Es una convicción vibratoria, un decreto silencioso que moldea el campo cuántico. Cuando Jesús decía, «yo soy la luz del mundo» o «yo soy el camino», no hablaba desde la personalidad. Hablaba desde la fuente, desde el núcleo donde lo humano y lo divino son uno. El peligro de nombrarse desde el ego cada vez que te defines, desde el miedo, desde la escasez o desde la herida. Estás entregando tu poder creador al condicionamiento. Frases como «yo soy un fracaso», «yo soy torpe», «yo soy débil», «yo soy indigno», no son diagnósticos, son mandatos creativos. Son la forma en que el ego se apodera del verbo creador y lo utiliza en tu contra. Estas frases actúan como hechizos autoimpuestos. Y no porque sean mágicas, sino porque el universo responde vibratoriamente a todo aquello que se sostiene con creencia. El problema no es decirlas una vez. El problema es repetirlas como identidad, día tras día, sin cuestionarlas. Porque lo que nombras, lo haces real. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a usar el yo soy como una llave espiritual? El yo soy como tecnología consciente. No se trata de usarlo como un mantra repetitivo y vacío. Se trata de reconocer el momento sagrado que se activa cada vez que lo pronuncias con conciencia. Por eso, antes de declarar, es necesario silenciar la mente.
respirar profundo, detener el torbellino de pensamientos reactivos, limpiar el terreno energético. Cuando elijas declarar algo, hazlo con reverencia, no por miedo ni por esperanza, hazlo como quien abre una puerta milenaria, como quien invoca no solo una frase, sino una fuerza que ha estado dormida en su pecho. No digas, yo soy enfermo, di, yo soy salud en proceso de manifestación. No digas, yo soy débil, di, yo soy fortaleza despertando. No digas, yo soy nadie, di, yo soy esencia en expansión. No mientas. Afirma desde tu futuro, no desde tu pasado. Y si no sabes qué agregar después de yo soy, no agregues nada. Quédate ahí, respira, siéntelo. A veces el mayor poder está en lo que no se dice, sino en lo que se sostiene en silencio. Porque allí, en ese punto cero, habita lo divino. Allí, el yo soy no tiene atributos, es pura presencia. Es el ser. Ejercicio de meditación con yo soy. Haz esta práctica simple cada día, aunque solo sean 5 minutos. Siéntate con la espalda recta, en silencio. Inhala profundo y piensa, yo. Exhala suave y piensa, soy. No agregues más palabras. Solo permite que el cuerpo y la mente entren en esa vibración. Si surgen pensamientos, obsérvalos pasar. Vuelve al yo soy. Permanece allí. Sin buscar nada, sin esperar nada, solo reconoce que estás habitando el centro más auténtico de tu ser. Con el tiempo, algo se afloja. La identidad basada en el personaje comienza a desmoronarse, y, en su lugar, emerge una certeza que no viene de la mente, sino del alma. Tú no eres tu nombre, ni tu historia, ni tus miedos. Tú eres presencia, eres existencia pura, eres yo soy. Y eso, precisamente eso, es lo que Jesús vino a recordarte. No con dogmas, no con amenazas, no con promesas de un paraíso lejano. Lo hizo con su vida, con su ejemplo, con su vibración. Yo soy el camino, decía, y no hablaba de sí mismo, hablaba del camino que tú puedes recorrer cuando recuerdas quién eres. Los milagros como alquimia del ser durante siglos, los milagros atribuidos a Jesús, han sido interpretados como gestos extraordinarios, rompedores de las leyes naturales, destinados a probar su divinidad. Pero si se observan con atención, si se escucha más allá del relato literal, cada uno de estos milagros guarda en su núcleo una enseñanza espiritual oculta. No son fuegos artificiales para impresionar a las masas. Son llaves vivas, activaciones simbólicas que señalan lo que cada ser humano puede lograr cuando se reconecta con su naturaleza divina. Del agua al vino. La conciencia en transformación en las bodas de Caná. Según el relato bíblico, Jesús convierte el agua en vino. Muchos han leído este pasaje como un simple gesto de cortesía, una acción social para evitar la vergüenza de los anfitriones. Pero bajo esa superficie se esconde una de las enseñanzas más profundas sobre la alquimia del alma. El agua, en este contexto, representa la sustancia primordial, la conciencia en su estado puro, sin forma ni dirección. Es la materia prima, el símbolo del alma antes de despertar. El vino, en cambio, representa la sustancia transformada, aquella que ha pasado por un proceso, por un fuego interior, y ahora porta el sabor, el color y la vibración de lo divino. El vino es símbolo del espíritu refinado, de la conciencia que ha recordado su propósito. Jesús no solo transforma el agua, nos muestra que todo lo ordinario puede ser sagrado, que dentro de cada ser humano hay un agua esperando ser convertida en vino, que lo cotidiano puede ser transmutado en luz si se mira con los ojos del alma despierta, que lo humano no necesita ser negado para volverse divino, sino recordado, caminar sobre las aguas. El dominio del subconsciente, pocos milagros han
sido tan visuales y simbólicos como aquel en el que Jesús camina sobre las aguas agitadas del mar. El relato ha sido usado para destacar su poder sobrenatural, pero en realidad este acto es una metáfora perfecta del dominio sobre el subconsciente. Las aguas, en todas las tradiciones esotéricas, representan el mundo emocional, lo no consciente, lo inestable y cambiante. Caminar sobre ellas no es desafiar las leyes físicas, es una representación del alma que ha logrado mantenerse en paz sobre sus propias tormentas internas. Es el yo esencial que no se deja arrastrar por el miedo, el trauma o el caos emocional. Pedro, uno de sus discípulos, intenta también caminar. Lo logra, hasta que duda. Y en esa caída está la enseñanza. Quien duda de su naturaleza divina, quien olvida su centro, quien se desconecta del yo soy, comienza a hundirse. El milagro está en la fe sin fisuras, en la conexión sostenida con la verdad del ser, no en desafiar la gravedad. Multiplicación de panes y peces, el principio de la abundancia interna. Cuando Jesús alimenta a una multitud con apenas unos cuantos panes y peces, no está ejecutando una hazaña mágica. Está encarnando un principio energético poderoso. Lo que se comparte desde la abundancia interior se expande infinitamente. El pan, en el simbolismo universal, representa el conocimiento, lo que se comprende, lo que se digiere espiritualmente. El pez, por su parte, es símbolo de sabiduría profunda, de conexión con el inconsciente, de lo que se mueve en lo invisible. Jesús no crea desde la nada, multiplica lo que ya existe al activarlo con la energía de la entrega total. Este milagro enseña que la abundancia no comienza fuera, sino dentro, que cuando uno da desde la plenitud y no desde la escasez, el universo responde con expansión, y que no es la materia lo que determina el resultado, sino el estado de conciencia desde el cual se da. Resurrección de Lázaro. El alma que recuerda su nombre entre todos los relatos de milagros, hay uno que resuena con una fuerza especial, la resurrección de Lázaro. Un hombre muerto por días, ya en descomposición, encerrado en una tumba. Jesús no hace rituales complejos, no suplica, solo llama, Lázaro, sal fuera. Y aquí está la clave. Jesús no dice, alma, levántate, o cuerpo, reanímate. Usa su nombre, porque el alma recuerda quién es cuando escucha su verdadero llamado, porque la muerte, en esta enseñanza, no es biológica, sino existencial. Es el olvido de la esencia. Es vivir identificado con la forma, con el personaje, con el ego. Lázaro simboliza a cada ser humano atrapado en la oscuridad del yo falso, dormido bajo capas de dolor, historia, culpa o miedo. Y Jesús no hace el milagro, le recuerda su ser, lo llama por su verdadero nombre, le devuelve su identidad esencial. Jesús, como alquimista del alma vista desde esta perspectiva, la vida de Jesús entera es un tratado de alquimia interior. Como los antiguos alquimistas que buscaban transformar el plomo en oro, Jesús trabajaba en el plano invisible, transmutando la duda en certeza, el miedo en compasión, la enfermedad en integración, la muerte en renacimiento. Cada milagro fue una afirmación de que el alma puede regresar a su fuente en cualquier momento y que la materia responde al espíritu cuando éste está alineado con la verdad. La fórmula del milagro, 5 claves eternas. Si observamos con atención, cada milagro de Jesús sigue un patrón, una fórmula repetida, no en la acción externa, sino en el estado interior desde el cual actuaba. Esa fórmula no es exclusiva de él, es una plantilla energética disponible para todos. Veamos. Conexión con la fuente. Jesús nunca actuaba desde la mente reactiva,
Se retiraba, oraba, se alineaba, entraba en su centro antes de intervenir en la forma, declaración con certeza, no dudaba, no pedía permiso a lo externo, decretaba, afirmaba, sabía. Acción inmediata, no había espera. El milagro no era deseado, era manifestado, entrega total. No buscaba reconocimiento, no actuaba por poder. Gratitud previa, agradecía antes del resultado, porque sabía que la respuesta ya estaba dada. Estas 5 claves son más que un modelo de comportamiento. Son un mapa energético, una fórmula de activación, y cada uno de nosotros tiene acceso a ella. Si estamos dispuestos a recordar quiénes somos, si dejamos de mirar el milagro como algo externo y empezamos a descubrirlo como una función natural del alma, despierta. Jesús no vino a ser admirado, vino a ser comprendido. No vino a mostrar lo que él podía hacer, sino lo que tú también puedes. Recordar. Lo milagroso no es lo que ocurre fuera, lo milagroso es lo que despierta dentro. Y el mayor de todos los milagros es este, darte cuenta de que tú eres también yo soy. Capítulo 5. María Magdalena y el linaje oculto del conocimiento no. Todos los secretos están enterrados bajo piedras antiguas. Algunos caminan entre nosotros, ocultos en las miradas, en los gestos cotidianos, en los silencios cargados de significado. Otros respiran en los márgenes de los textos sagrados, en los libros que no fueron incluidos, en las páginas arrancadas o censuradas. Y hay algunos que laten como una llama silenciosa, discreta pero eterna, esperando ser descubiertos por aquellos que saben mirar más allá de lo evidente. Uno de esos secretos tiene nombre: María Magdalena. Durante siglos, su figura fue distorsionada, minimizada y relegada. No fue negada por completo, pero sí amoldada a una narrativa que servía a estructuras de poder, no al despertar de la conciencia. Fue admitida en la historia, pero bajo ciertas condiciones. Se le permitió estar cerca de Jesús, pero desde un rol secundario, casi decorativo. Se habló de ella como la mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios, como la que lloró a sus pies, la que lo acompañó en el Gólgota y fue la primera en verlo resucitado. Pero su presencia, íntima, constante, profunda, fue reducida a un relato de emoción y devoción, nunca de sabiduría. Y sin embargo, ¿quién estuvo más cerca del Maestro en los momentos más sagrados y más oscuros? ¿Qué supo María que no comprendieron los demás? ¿Qué revelación le fue entregada que la historia prefirió silenciar? La discípula que comprendía sin palabras. Para responder a estas preguntas, hay que mirar fuera del canon, más allá de los evangelios oficiales, en los textos apócrifos y gnósticos, en aquellos que la Iglesia rechazó, emerge una otra Magdalena, una mujer que no se arrodilla en la sombra, sino que se levanta y habla con autoridad. En el Evangelio de María se muestra a los discípulos confundidos tras la crucifixión. Pedro, lleno de dudas, pregunta. Los demás sienten miedo. Y es María quien se pone en pie, firme, serena, y dice: «Yo os comunicaré lo que se me ha revelado». Pedro, quizá celoso, quizá asustado, replica con suspicacia: «¿Acaso habló contigo más que con nosotros? ¿Te amó más que a las demás mujeres?» Y en esa reacción se revela un conflicto eterno. El poder no reside en el cargo, sino en el grado de comprensión. María había visto con los ojos del alma. No era más por título, era más porque recordaba. Ella no necesitaba que Jesús le explicara. Su aprendizaje no venía de lo externo, sino de lo intuitivo, de un saber ancestral que ya vivía en ella y solo necesitaba ser activado. La unión sagrada. Logos y Sofía en muchas corrientes gnósticas. María Magdalena no es descrita simplemente como seguidora, ni siquiera como amante, sino como la compañera del Redentor.
Esta afirmación, malinterpretada por muchos como una insinuación romántica o carnal, encierra un símbolo espiritual mucho más profundo: la integración de los principios masculino y femenino, la unión del Cristo solar y la Magdalena lunar. Jesús representa el logos, la palabra, la estructura, la acción consciente. María, en cambio, representa la sofía, la sabiduría interna, el misterio que no se enseña, sino que se recuerda. No se trata de dos personas, se trata de dos aspectos de la conciencia que, al unirse, completan el proceso de iluminación. Esta unión no es exclusiva de ellos, está presente en todos nosotros. Y entenderla es reconocer que el despertar no es una vía individualista ni racional, sino un camino de equilibrio entre razón y sensibilidad, entre conocimiento y experiencia, entre luz y oscuridad. El conocimiento, reservado los evangelios gnósticos, son claros. Jesús no enseñaba lo mismo a todos. En las multitudes hablaba en parábolas, a los discípulos en códigos, pero a María le transmitía el conocimiento profundo, el que no podía ser entendido por quienes aún vivían en la culpa, en la estructura rígida, en el miedo. En algunos textos de Nag Hammadi se sugiere que María recibió enseñanzas secretas sobre la estructura del alma, los mapas de ascensión y la comprensión del cuerpo como templo sagrado del espíritu. Fue depositaria de una sabiduría que no era para ser institucionalizada, sino para ser vivida, encarnada y transmitida de alma a alma. La maestra invisible, después de la crucifixión, la historia oficial pierde el rastro de María Magdalena. Pero no así la tradición esotérica. Según múltiples leyendas, viajó a tierras lejanas, Francia, Egipto, India. Donde iba, no fundaba iglesias, no construía templos, no predicaba desde púlpitos, enseñaba en silencio, con su sola presencia, con sus miradas, con palabras susurradas y vibraciones que llegaban al corazón. Su enseñanza no necesitaba autoridad externa. Era vibracional, era reconocimiento. No hablaba de un Cristo al que adorar, sino de un Cristo que vive en cada uno. El linaje del corazón, a diferencia de las genealogías patriarcales, los iniciados del conocimiento verdadero no transmitían su saber por sangre, sino por conciencia. No era un linaje biológico, sino energético. Y María Magdalena fue portadora de ese linaje, un linaje que no aparece en los libros de historia, pero que sigue vivo en quienes saben escuchar el silencio. Este linaje no necesita templos, vive en cada ser humano que reconoce lo sagrado en lo femenino, en lo invisible, en la intuición, en cada persona que deja de buscar afuera para recordar que todo ya está dentro. María Magdalena como arquetipo eterno, más allá de la figura histórica, María Magdalena representa un arquetipo. Es la voz que fue silenciada pero no extinguida. El poder sagrado que no necesita títulos ni reconocimiento. Habita en toda mujer ignorada por ser sabia, en todo hombre que ha abrazado su sensibilidad sin vergüenza, en todo buscador que ha preferido la verdad interna sobre la obediencia externa. El arquetipo de Magdalena no grita, no exige, no se impone. Guía, susurra, acompaña, no se impone con luz artificial. Arde con fuego interior. Y ahora ese fuego vuelve a encenderse. El retorno de la voz perdida hoy, en esta era de transformación, el linaje de María Magdalena vuelve a despertar. No en los altares, sino en los corazones. En las mujeres que hablan con autoridad desde su experiencia, en los hombres que equilibran fuerza con sensibilidad, en los seres humanos que ya no buscan permiso para ser lo que son, porque el verdadero legado de Jesús no fue crear seguidores, fue crear espejos. Y María Magdalena fue uno de los primeros reflejos claros de esa verdad. Ella no fue menos que los apóstoles.
No fue víctima de la historia. Fue una guardiana silenciosa de una enseñanza que ha sobrevivido al juicio, al olvido y al fuego. Ese legado vive en ti, si te atreves a recordar. El Apocalipsis y el camino de la ascensión espiritual durante generaciones. La sola mención de la palabra Apocalipsis ha infundido temor, despertado imágenes de fuego, juicio, destrucción y el supuesto fin del mundo. Las películas, las profecías y hasta las prédicas religiosas han perpetuado la idea de un evento aterrador que marcará el cierre definitivo de la historia humana. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una interpretación superficial? Y si el Apocalipsis no señalara el final de la vida, sino el fin de la ilusión, y si no fuera un desastre cósmico, sino una revolución interna. Pocas personas saben que la palabra Apocalipsis, del griego apocalipsis, no significa desastre, sino revelación. El término no hace referencia a un castigo divino, sino a un acto sagrado, descorrer el velo de la mentira para revelar la verdad. No es una amenaza, es una promesa. No es la destrucción de la tierra, sino la disolución del ego. Es el final de todo aquello que es falso para que pueda nacer lo auténtico. El Apocalipsis ocurre dentro. No fuera, imagina por un momento, que el Apocalipsis no es un evento externo, que no depende de señales celestiales, catástrofes globales, ni guerras profetizadas. Imagina que ese Apocalipsis ya ha comenzado dentro de ti. Cada vez que atraviesas una crisis existencial, cuando todo lo conocido empieza a desmoronarse, cuando la identidad que habías construido ya no tiene sentido y sientes que el suelo bajo tus pies se ha ido, estás viviendo un apocalipsis personal. Estás atravesando tu propia revelación, no es el fin, es el inicio de una nueva versión de ti mismo, un renacer, una purificación, una ascensión. Juan de Patmos, el vidente del alma, el Apocalipsis bíblico, atribuido a Juan de Patmos, ha sido considerado por muchos como un texto críptico, oscuro e incluso perturbador. Pero esa interpretación surge cuando se lo lee de forma literal. Lo cierto es que este libro, más que una profecía, es un mapa místico del despertar espiritual. Juan no estaba viendo el futuro del mundo. Estaba describiendo el viaje del alma hacia su redención. Exiliado en la isla de Patmos, apartado de los templos y multitudes, Juan tuvo la visión más clara. Vio dentro. En el aislamiento, en el silencio, vio cómo se derrumbaban los velos del ego, cómo surgían los demonios internos, cómo se manifestaban los símbolos del alma en proceso de transmutación. Cada sello, cada trompeta, cada bestia, cada jinete no representan entidades exteriores, representan arquetipos del inconsciente humano. Son manifestaciones que emergen cuando el alma se prepara para recordar quién es en verdad. Las etapas del despertar espiritual, el verdadero viaje del Apocalipsis. La apertura de los sellos. Revelar las capas del ser. Los 7 sellos simbolizan los velos que recubren la conciencia humana. Cada uno representa un filtro que impide ver la realidad tal como es. El velo de la identidad, la falsa imagen del yo, el velo del deseo, el anhelo constante que esclaviza, el velo del miedo, la raíz de toda limitación, el velo del juicio, la separación entre lo correcto y lo incorrecto, el velo del apego, a la forma, al otro, al cuerpo, el velo de la mente, que racionaliza y encierra, el velo de la separación, la desconexión del todo. Abrir cada sello es un acto de revelación. En serio, con cada capa que cae, una parte de la sombra se manifiesta. Solo enfrentándola puedes liberar la luz. 2. Los 4 jinetes.
Las pruebas del ego, estos jinetes, no son heraldos de la destrucción externa. Son las 4 fuerzas del ego que resisten el despertar, jinete blanco, el ego espiritual, la arrogancia disfrazada de santidad, jinete rojo, la ira, la violencia, la guerra interior, jinete negro, la escasez, el juicio, la necesidad de control, jinete pálido, la muerte del falso yo, la transformación inevitable. No es una guerra del bien contra el mal, es el alma enfrentándose a su programación inconsciente. No es una destrucción, es una alquimia interna. El dragón y la mujer. El choque entre la ilusión y la luz del dragón, símbolo de la inconsciencia colectiva, intenta devorar al hijo recién nacido, la conciencia crística emergente. La mujer vestida de sol representa el alma que está despertando, que empieza a dar a luz su esencia verdadera. Este conflicto no es mitológico, es psicológico. Ocurre cada vez que una nueva versión de ti intenta nacer y tu vieja identidad lucha por sobrevivir. La caída de Babilonia. La caída del ego estructurado Babilonia representa el sistema mental basado en la ilusión, el deseo, la competencia, la separación, el control. Su caída simboliza el colapso de todo lo que creía ser. No es una tragedia, es la antesala de la libertad. Cuando el ego se desmorona, el alma puede construir sobre cimientos reales. La Nueva Jerusalén, el estado de conciencia iluminado al final de la purificación, aparece la visión de una nueva ciudad, una Jerusalén celestial. No es un lugar físico, sino una metáfora del alma redimida. Es el símbolo del ser humano que ha superado el miedo, que ha integrado su sombra, que vive en unidad con la fuente. En esa nueva realidad no hay noche porque no hay oscuridad interior. No hay templo porque la conciencia es el templo. No hay jerarquía porque no hay separación. La Nueva Jerusalén es el presente de quien ha cruzado el umbral. Tu apocalipsis personal ya ha comenzado. Muchos sienten hoy que están perdiendo el control, que todo se derrumba, que las viejas formas ya no funcionan, relaciones que se rompen, vocaciones que ya no vibran, sistemas que colapsan. Esa es la señal del apocalipsis interior, y aunque duele, es necesario. El alma es como una serpiente. Para crecer, debe mudar de piel. Y ese proceso es incómodo. Capítulo 7. Satanás, el ego y el verdadero significado de la caída. Pocas figuras han sido tan tergiversadas y malinterpretadas a lo largo de la historia espiritual como la de Satanás. A lo largo de siglos se le ha representado como un ser demoníaco con cuernos y tridente, un ángel caído lleno de rencor, o una entidad cósmica enemiga de Dios. Esta visión, ampliamente difundida por mitologías populares, dogmas e instituciones religiosas, ha servido más como instrumento de control y miedo que como camino hacia la comprensión del alma humana. Pero, ¿y si Satanás no fuera un ente externo? ¿Y si no hablara de un ser con identidad propia, sino de una energía interna, una dinámica profunda del propio ser humano? ¿Y si en lugar de proyectar hacia afuera una figura temible, el verdadero enemigo estuviera en nuestro interior, disfrazado de lo que más creemos conocer, nosotros mismos? Este capítulo no busca negar la existencia del mal, ni justificar las sombras de la humanidad. Más bien, propone una transformación de la mirada, entender el conflicto no como una guerra eterna entre dos polos enemigos, sino como una oportunidad evolutiva para la conciencia. Porque el camino hacia la luz no se construye negando la oscuridad, sino atravesándola con lucidez. ¿Quién o qué es Satanás? Una revisión del símbolo. El término Satanás proviene del hebreo ha-satán, que significa simplemente el adversario, el oponente. No es un nombre propio,
ni una criatura malvada. En sí, es un arquetipo, una función dentro del viaje espiritual humano. Representa todo aquello que se opone al despertar de la conciencia, todo lo que obstaculiza el acceso al alma. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué es aquello que más interfiere con el alma? La respuesta es clara: el ego inconsciente. El ego es una construcción psicológica necesaria para moverse por el mundo. Es la identidad funcional, la narrativa personal que utilizamos para operar en la dualidad. Sin ego, no podríamos relacionarnos ni actuar, pero el problema no radica en su existencia, sino en el olvido de su lugar. Cuando el ego olvida que es un instrumento y comienza a creerse el centro del universo, cuando reemplaza al alma como capitán del navío, entonces se transforma en el verdadero adversario. Satanás, desde esta perspectiva, no es más que el ego separado de la fuente. Es la conciencia que se desconectó de su origen divino y comenzó a vivir en estado de olvido. La verdadera caída, no del cielo, sino del alma. Las tradiciones han narrado la caída de Lucifer, el ángel de luz que por orgullo fue arrojado desde el cielo. Esta historia ha sido interpretada literalmente durante siglos, pero como todo mito arquetípico, su verdad está codificada en símbolos. La caída no ocurrió en un plano celestial lejano. La caída es un fenómeno interno. Fue el momento en que la conciencia humana olvidó su unidad con lo divino. Al perder el recuerdo de su esencia, comenzó a percibirse como separada, vulnerable, incompleta. De ahí surgieron el miedo, la necesidad de defenderse, de dominar, de poseer. El ego nació como una reacción de supervivencia, pero en su ceguera terminó tomando el control del ser. La verdadera caída no fue un castigo divino, sino una amnesia sagrada, una etapa necesaria en el camino de la evolución espiritual. Y el regreso no se produce por castigo o penitencia, sino por reconexión. Jesús y la prueba del desierto, la confrontación con el yo ilusorio. Cuando Jesús fue llevado al desierto durante 40 días, no se enfrentó a un demonio externo, con cola y fuego. Lo que enfrentó fue su propio ego. Las tentaciones son claras y profundamente humanas. Convierte estas piedras en pan. La urgencia de satisfacer el deseo inmediato. Lánzate desde lo alto y serás salvado. La sed de validación y reconocimiento. Adórame y todo será tuyo. El deseo de poder y control. Jesús no discutió con el ego, no lo combatió con fuerza bruta, simplemente respondió desde la conciencia, desde la verdad, no alimentó la energía de la ilusión, y por eso el ego se desvaneció. El adversario es la sombra no integrada. Carl Jung, sabio entre sabios, lo dijo. Con claridad, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Satanás no es una entidad que se infiltra en tu vida, es una parte de ti que ha sido negada. Es el miedo que no enfrentaste, la ira que reprimiste, el orgullo que justificaste con espiritualidad. Cuando estas energías no son integradas, se proyectan afuera como enemigos, enemigos que tú mismo has creado. Por eso el adversario aparece como espejo, no para atormentarte, sino para despertarte. El infierno como estado de conciencia olvida la imagen de fuego eterno y demonios torturando almas. El infierno no es un lugar, es una condición del ser. Es el estado de una conciencia completamente desconectada de su esencia, atrapada en el miedo, en la culpa, en la sensación de indignidad. Es vivir desde el pasado, desde la herida, desde la identidad rota. El infierno no se sale rezando al cielo, sino encendiendo una luz interna. No hay distancia entre tú y la libertad, solo capas de olvido. No hay guerra entre Dios y Satanás, una de las mayores distorsiones espirituales
ha sido la creencia en una batalla eterna entre dos fuerzas iguales y opuestas, luz y oscuridad luchando por el alma humana. Pero esto no puede ser real, porque en la verdad del Espíritu solo hay unidad. Dios no tiene un enemigo. La oscuridad no es una fuerza rival, sino una ausencia de luz. El ego no es el rival del alma, sino su reflejo inconsciente. Y Satanás no es adversario de Dios, sino una etapa de la conciencia que aún no ha recordado su origen. No hay dualidad en el plano supremo, solo niveles de percepción. El ego redimido, de tirano a sirviente él, objetivo del camino espiritual, no es matar al ego, es redimirlo, ponerlo al servicio del alma. Cuando el ego deja de luchar por el control y se alinea con la conciencia superior, se convierte en una herramienta poderosa. Acción con propósito, voluntad enfocada, discernimiento sin juicio. El ego ya no es rey, pero puede ser el guardián del templo. Ya no necesita dominar, porque confía en la guía del ser. Satanás como maestro. La prueba del alma valiente. Los antiguos iniciados no temían al adversario. Lo reconocían como un maestro. Uno severo, sí, pero un maestro al fin. El adversario te desafía, te empuja, te muestra tu falsa identidad. Solo quien trasciende estas pruebas llega al núcleo del ser. No es una guerra, es una iniciación. Cuando el ego es mirado con honestidad, sin máscara, sin vergüenza, sin condena, se produce el milagro, se transforma, y entonces Satanás deja de ser una sombra que persigue, para convertirse en una fuerza que impulsa hacia la luz. Conclusión: no venzas al adversario, ámalo, compréndelo, trasciéndelo. No hay luz sin sombra. No hay evolución sin confrontación. Satanás, el ego, la caída, no son enemigos que deben ser erradicados, sino partes del viaje sagrado hacia el recuerdo de lo que eres. Cuando dejas de huir del adversario y lo abrazas con conciencia, cuando lo integras en lugar de rechazarlo, entonces sucede la verdadera victoria. Ya no hay lucha, porque ya no hay separación. Y en ese instante, en ese silencio, vuelves a casa. Capítulo 8. El 666 y la prisión de la materia. Pocas combinaciones numéricas han despertado tanto temor, confusión y especulación como el número 666. A lo largo de los siglos ha sido demonizado, convertido en sinónimo del mal absoluto, el anticristo, la señal del fin de los tiempos. En películas, libros y sermones se ha utilizado como un recurso de miedo, una cifra casi prohibida, como si al nombrarla se abriera una puerta a fuerzas oscuras. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una capa superficial? ¿Y si el 666 no señalara una amenaza externa, sino un espejo profundo de la condición humana? ¿Y si el verdadero significado no estuviera en la destrucción del mundo, sino en la desconexión de nuestra esencia? La mayoría de las personas teme al símbolo sin preguntarse qué hay detrás. Y sin embargo, el mismo texto bíblico en el que se menciona dice claramente: aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. No dice que sea un número de demonio ni de criatura mitológica, sino de hombre. Y ahí comienza la revelación. El 666 es el símbolo del ser humano cuando ha olvidado su origen. Representa la materia desconectada del espíritu, la forma que ha perdido su luz, la vida vivida desde el olvido. Es el estado de conciencia más denso, más atrapado en lo externo, en lo temporal, en lo ilusorio. En la numerología sagrada, el 6 representa la creación material. Es el número del sexto día, cuando, según la tradición hebrea, fue creado el ser humano a partir del polvo. El 6 habla de la belleza de la forma, pero también de su limitación. 3 veces 6, 666, no es más que una intensificación,
de esa condición, cuerpo, mente y emoción desconectados del alma. Forma elevada a su máxima expresión, pero vacía de espíritu, es la manifestación del ego que ha tomado el trono del ser. El 666 no es maldad en sí, es olvido, es inconsciencia, es vivir en piloto automático, guiado por el miedo, el deseo y la necesidad de control. Es la prisión invisible donde millones de seres humanos caminan creyéndose libres mientras siguen los dictados de sistemas que los moldean, los etiquetan, los clasifican. Es la vida orientada al tener, al aparentar, al competir, al acumular. La bestia no es un monstruo, vive en la mente. La bestia del Apocalipsis no está esperando surgir del mar ni descender del cielo. Ya está aquí. No tiene cuernos ni cola. Tiene rutinas, tiene creencias heredadas, tiene juicios automáticos. Se manifiesta cada vez que actuamos desde la codicia, la culpa o la desconexión. Cada vez que respondemos al miedo como si fuera la única opción posible. Cada vez que negamos el susurro del alma por obedecer el grito de la mente. En este sentido, el sistema de la bestia no es una conspiración externa, sino una red mental, emocional y cultural, donde todo gira en torno al ego. Es el mundo que premia el rendimiento por encima del bienestar, que valora la apariencia sobre la esencia, que reduce al ser a un producto, a un número, a una estadística. Ese sistema está tan bien integrado en la sociedad moderna que muchos ya no lo reconocen. Creen que es la realidad, cuando en verdad es solo una narrativa más, una entre muchas, pero el 666 no es una maldición, es una etapa. Y aquí viene una de las grandes verdades ocultas. No está mal haber estado en el 666. Todos hemos pasado por ahí. Es parte del camino. La conciencia debe experimentar la densidad para luego recordar su luz. El alma encarna para tocar el fondo de la forma, para explorar los límites del yo, para jugar con la ilusión de la separación. Y entonces, si está lista, comienza a despertar. El 666 es una prisión, sí, pero es una prisión con una puerta abierta, una escuela disfrazada de laberinto. Un espejo que, si lo miras con suficiente profundidad, te muestra lo que debes liberar. Del 666 al 777, el viaje del alma despierta en contraste. La tradición mística reconoce al 777 como símbolo del ser integrado. 3 veces 7. Espíritu, mente y cuerpo en armonía. El número 7 representa lo sagrado, lo completo, lo trascendente. El 7 es el número de la totalidad. 7 chakras, 7 notas musicales, 7 días de la semana, 7 colores del arco iris. Elevarse al 777 no es escapar de lo humano, es habitarlo con conciencia. No es rechazar la materia, sino llenarla de presencia. Es cuando el yo deja de ser máscara y se convierte en canal, cuando el alma se manifiesta plenamente en la forma. El paso del 666 al 777 es el camino de retorno, el viaje de la oscuridad a la luz, el puente entre el ego y el ser. No se da por magia, ni por rezar fuerte, ni por castigos divinos. Se da por trabajo interno, por rendición consciente, por decisión de recordar. La marca en la frente y la mano, el Apocalipsis, dice que la marca de la bestia será puesta en la frente o en la mano. Muchos han querido interpretar esto literalmente, imaginando chips implantados o señales visibles. Pero si comprendemos el lenguaje simbólico del texto, entendemos lo que realmente señala. La frente es el lugar del pensamiento, el centro del juicio, del análisis, de la visión interior. La mano es el lugar de la acción, lo que hacemos con lo que pensamos. Tener la marca en la frente y en la mano es vivir atrapado en pensamientos inconscientes y acciones automáticas.
es pensar desde la escasez y actuar desde el miedo, es vivir como si no hubiera otra opción. Y esa, precisamente, es la prisión del alma. 7 pasos para liberarse del 676, observar sin juicio. Reconocer dónde hemos vivido desde el ego, sin culpas ni justificaciones. Solo ver. Recordar el origen. Volver a la certeza de que somos espíritu viviendo una experiencia humana, no lo contrario. Silenciar la mente. Porque la materia grita, pero el alma susurra. Y para oírla hay que hacer espacio, sentir la presencia, habitar el cuerpo con conciencia, estar aquí, no solo pensar que estamos, integrar la sombra, no luchar contra la bestia interior, sino abrazarla, comprenderla, redimirla, despertar la voluntad, tomar decisiones alineadas con la verdad interior, no con las expectativas del sistema, vivir en presencia, convertir cada acto cotidiano en una expresión del ser. Conclusión. La bestia no se vence, se trasciende. El verdadero triunfo sobre el 666 no es destruirlo, es superarlo. No es combatir la materia, es habitarla desde la luz. No es rechazar el ego, es ponerlo al servicio del alma. Cuando el espíritu entra en la forma se vuelve templo. Y cuando tú recuerdas quién eres, la prisión se disuelve sin necesidad de lucha, porque al final el número no te define, el sistema no te encierra, y la bestia no está allá afuera, está esperando a ser liberada por ti. Capítulo 9. Bautismo, crucifixión y resurrección. Las 3 etapas del alma. Despierta Jai. Momentos en la vida que no se viven, se atraviesan, cruces internas que marcan un antes y un después, umbrales invisibles en los que lo que fuimos debe morir para que lo que somos realmente pueda nacer. En las tradiciones espirituales más antiguas, estos momentos no eran vistos como tragedias, sino como rituales iniciáticos. Y los relatos en torno a Jesús no deben entenderse como episodios históricos, sino como mapas simbólicos que señalan los pasos necesarios del alma hacia su total despertar. El bautismo, renunciar a lo viejo. Cuando Jesús se presenta ante Juan para ser bautizado, no lo hace por necesidad externa, lo hace por revelación interna. No era impuro, pero el acto simboliza una entrega, reconocer que ha terminado una etapa y que otra, más elevada, más luminosa, debe comenzar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No significa que recién entonces fue amado, sino que en ese instante Él recuerda quién es. El reconocimiento no es de Dios hacia el Hijo, sino del Hijo hacia su divinidad. El verdadero bautismo no necesita agua ni testigos, no es un rito social, es interno, es profundo, ocurre en el silencio de quien decide dejar de ser la versión de sí mismo que complacía al mundo. Se da cuando sueltas los nombres que no elegiste, las máscaras que te impusieron, los miedos que heredaste. Cada lágrima que nace del alma es bautismo. Cada acto de rendición consciente es un Jordán personal. Cruz. El sacrificio del ego, la crucifixión, en su nivel más profundo, no habla de dolor físico ni de castigo divino. Habla de un acto supremo, la entrega absoluta del yo separado. Es la gran prueba del alma cuando debe decidir entre aferrarse a su ego o rendirse a su esencia. La cruz, en su simbolismo, no es instrumento de muerte, es la intersección de los 2 mundos, el eje vertical que conecta con lo divino y el horizontal que se arrastra por la tierra. Allí, en el cruce, es donde el alma se ve a sí misma. ¿Qué eliges? ¿Tu control o tu entrega? ¿Tu personaje o tu verdad? Cada una de las palabras de Jesús en la cruz tiene un peso iniciático. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu,
no es resignación, es afirmación de soberanía. Es el momento en que el alma ya no se resiste, se entrega. Tu cruz no está hecha de madera, está formada por las resistencias que no has querido soltar, por los miedos que sigues defendiendo, por las viejas identidades que te asfixian, pero no quieres dejar morir. Ser crucificado es estar ante una elección. ¿Quieres seguir siendo quien crees que eres, o estás listo para desaparecer y volver a nacer? La resurrección, el nacimiento del ser real después del silencio del sepulcro, después del aparente final, llega la resurrección. Pero cuidado, la resurrección no es regresar, no es restaurar lo anterior, es emerger desde otro plano, otra vibración. Jesús resucita, pero quienes lo ven ya no lo reconocen. ¿Por qué? Porque ha cambiado de forma, porque su esencia ya no cabe en los moldes de antes. La resurrección no es volver a caminar, es comenzar a flotar. En la tradición esotérica, este momento se conoce como el despertar del cuerpo de gloria, o cuerpo crístico. No se trata de un cuerpo fantasmal, sino de una conciencia liberada de las leyes del tiempo y el espacio. Es actuar sin miedo, amar sin condiciones, caminar sin peso. Es estar en el mundo sin ser del mundo. El sepulcro vacío no es prueba de milagro físico. Es símbolo del alma que ha dejado atrás el cascarón del ego. Lo que tú eres no muere cuando muere tu personaje. Al contrario, solo entonces empieza a vivir. 3 actos, una misma iniciación, el camino espiritual, no puede evitar estos 3 momentos. No son opcionales, son universales. Bautismo, el alma que se sumerge en su verdad y renuncia al yo falso. Crucifixión, el ego que se rinde, que muere en su resistencia. Resurrección, la esencia que se manifiesta, libre, luminosa, viva. Todos los maestros pasaron por ahí, todos los buscadores conscientes lo vivirán. Y aunque cada uno lo atraviese a su ritmo, la estructura es la misma. ¿Dónde estás tú? En la orilla del río, dudando si entrar. En la cruz, resistiéndote a soltar. En el sepulcro, punto de despertar. Sea donde sea que estés, continúa, porque al otro lado, la luz ya te espera. Capítulo 10. El perdón y la liberación. Kármica, el perdón ha sido malinterpretado por siglos. Se le ha visto como una carga moral, una obligación religiosa o una concesión de superioridad. Pero en 1200, ¿verdad? El perdón es un acto de soberanía espiritual. No es para el otro, es para ti. No es para excusar al agresor, sino para liberar al alma que aún lleva la herida, el karma. Lo que no se suelta, se repite karma, no es castigo, es consecuencia. Es una ley vibracional. Todo pensamiento, palabra y acción deja una huella. Lo que no se comprende se repite, no porque alguien te lo imponga, sino porque tu alma aún no ha aprendido. Muchos creen que han perdonado porque ya no hablan del tema. Pero si aún duele al recordarlo, si aún te cambia la respiración, si aún esperas que el otro sufra o se disculpe, no has perdonado. Estás encadenado, estás en círculo, y los círculos kármicos no se rompen por el tiempo, se rompen por conciencia, Jesús y el perdón liberador. En su acto más radical, Jesús no perdonó desde la superioridad, lo hizo desde la lucidez. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, es la clave del alma iluminada. Ver que el otro actúa, desde su herida, desde su desconexión, desde su ignorancia. No justificas, comprendes. Y al comprender, te liberas. Perdonar no es negar lo que ocurrió,
es romper el vínculo que te sigue atando al dolor. No es que el otro cambie, es que tú ya no lo necesitas. El espejo que duele toda persona que te hiere refleja algo que tú no has sanado, no porque seas culpable, sino porque el alma pide sanación a través del reflejo. Si sigues resistiendo la lección, vendrá otra escena, otra cara, otra situación, pero el aprendizaje será el mismo. Perdonar es comprender que tú no eres el dolor, eres el ser que puede trascenderlo. El perdón como medicina del alma, no hay acto más liberador que el verdadero perdón. No se trata de repetir palabras bonitas, es un proceso profundo. Reconoce tu herida, no finjas, siente donde duele, mira al otro como alma, entiende que también está dormido, declara tu intención, te suelto, me libero, agradece la lección. Si aún no la ves, confía. Siente la paz. No esperes efectos externos. El cambio es interno. El alma no puede ascender mientras arrastre cadenas, y cada resentimiento es una de ellas. El perdón no te hace débil, te hace libre, no te hace olvidar. Te hace recordar desde el amor, la gracia, el perdón hacia ti mismo a veces. Quien más necesita tu perdón, eres tú, por lo que hiciste o por lo que permitiste, por tus decisiones, tus errores, tus silencios. Pero el alma no busca castigo, busca comprensión. Y cuando tú decides perdonarte, tu vibración cambia, la gracia entra, la rueda kármica se detiene, la luz se expande. El perdón como puerta hacia la iluminación, la mayoría busca iluminación a través de técnicas complejas. Pero el alma sabe que la verdadera luz entra cuando ya no quedan sombras que esconder. Perdonar es limpiar el templo interior. Es dejar espacio para que lo divino lo habite todo. Perdona, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Y así llegamos al final de este capítulo, pero no al final del camino. Porque el verdadero viaje, el más profundo y transformador, no es el que haces con los pies, sino con el alma. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado en algún rincón de tu corazón, es porque una parte de ti está despertando. Tal vez lo supiste desde siempre, o tal vez hoy lo estás recordando por primera vez. Cada fragmento de este audiolibro no es solo información, es una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar, a soltar lo que ya no eres, a encarnar lo que verdaderamente has venido a ser. Y si este mensaje ha encendido, aunque sea una chispa en ti, no dejes que se apague. Suscríbete ahora para no perderte los próximos audiolibros. Lo que viene no es más de lo mismo. Son llaves, son códigos, son mapas para el alma. Te esperan nuevas verdades, nuevas revelaciones, nuevas puertas hacia lo que eres en tu estado más elevado. No estás aquí por casualidad. No estás escuchando esto por accidente. La vida te trajo hasta este punto por una razón. Así que mantente cerca, porque lo que estás buscando también te está buscando a ti. Nos encontramos en el próximo viaje. Hasta entonces, mantén la llama encendida y recuerda, no sigas dormido cuando ya sabes que puedes despertar.